Dios le bendiga, Dios le bendiga abundantemente. Es para nosotros una vez más un honor y un placer poder estar en nuestro espacio de enseñanza de la palabra. Continuamos con el capítulo 5 del libro de Segunda a los Corintios. Nuestras enseñanzas tienen el fin de edificar a la iglesia de Cristo. Abrimos este espacio guiado por el Espíritu de Dios para que esta palabra llegue a muchos hogares de muchas naciones y que esta palabra sea revelada por el Espíritu al corazón de cada uno de los oyentes. Pedimos que nos sigan en nuestro canal de YouTube, CISA La Verdad TV, que se suscriba a este canal, que cada semana están llegándole 3 enseñanzas de la palabra de Dios. Los días viernes, una enseñanza, y el día sábado, 2 enseñanzas. Y lo hacemos, como decía anteriormente, con el único fin de que la iglesia de Cristo sea edificada, porque sabemos que en algún lugar Dios ha preparado los corazones que están recibiendo esta palabra que es viva, esta palabra que es eficaz y que puede libertar, restaurar y revelar la salvación, revelar al Hijo, para que con él se revele la salvación a las personas que están apartados de Dios y que Dios le ha elegido, le ha escogido, y que es necesario que escuchen esta palabra para que llegue esta revelación de salvación a sus vidas. Como les decía, estamos en ese capítulo número 5. La semana pasada estuvimos concluyendo, la semana antes de Semana Santa estuvimos concluyendo versículo 17, donde la palabra de Dios nos habla que Él nos ha hecho una nueva criatura. Dice que para los que están en Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ser una nueva criatura es un regalo de Dios, el cual nosotros recibimos por la fe. Entonces, es una obra que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Hemos sido transformados, hemos sido restaurados, y esa de que hace todas las cosas nuevas, hablamos de una regeneración de la persona. Entonces, el vivir como una nueva criatura es algo que Dios obra en nosotros. No es que nosotros por nuestra voluntad lo hacemos, sino que nosotros rendimos esa voluntad y Él viene en nuestras vidas y se produce esa regeneración por la fe. Y entonces, ese regalo nosotros lo recibimos de parte de Dios, de ser una nueva creación. Entonces, Dios lo hizo por nosotros y nosotros en agradecimiento damos el testimonio de que ya en Cristo somos esa nueva criatura. Entonces, no solamente es que pone un parche por aquí o por allá, no. Dice que Él hace nueva todas las cosas. Entonces, Él obra de manera perfecta en cada uno de sus hijos. Y si la palabra de Dios lo dice, que cuando esta palabra es revelada a nuestros corazones y se produce esa fe que es dada de parte de Dios, nosotros ahora somos una nueva criatura. Todas las cosas viejas, todo el pasado ya quedó atrás. Ahora estamos viviendo en el tiempo de Dios, en una nueva creación que pertenece a Dios, que podemos decir, yo estoy en Dios y yo soy una nueva creación y yo estoy bien, porque Dios todas las cosas que hace, la hace bien. Con este mensaje cerramos la última parte de esta enseñanza del capítulo 5 de Segunda de Corintios. Hoy continuamos en el versículo 18, donde el apóstol Pablo retoma nuevamente el mensaje y el ministerio de la reconciliación, que es el título principal que se le había puesto a este capítulo. Y todo esto
viniendo del capítulo 17, donde dice que hemos sido hecho nueva criatura y que ya no hay nada del hombre viejo, porque todas esas cosas viejas pasaron. Y todo esto, dice el apóstol Pablo en el versículo 18, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo aquí está llevando el mensaje a otro nivel. Él quiere que los cristianos en ese entonces de Corintios, ahora para la iglesia, sepan que lo que está escribiendo él proviene de Dios y que no es palabra de hombre. Por eso dice que esta obra de una nueva criatura y nuestro destino eterno son obras de Dios. No es algo que nosotros debamos ganar o debamos alcanzar o tengamos que luchar por ello, porque ya Cristo lo hizo, Dios lo hizo, son obra de Dios. Nuestra nueva creación, nuestra santificación, nuestra justificación y el hecho de ser una nueva criatura son obra únicamente de Dios. Dios dice quién no se reconcilió consigo mismo. Él retoma esta palabra y vuelve y recae toda la obra de la cruz, toda la responsabilidad de nuestra eternidad y de nuestra nueva creación en lo que Jesús hizo. Porque dice que Dios, quien reconcilió consigo mismo, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios inició este ministerio de la reconciliación. Él fue que dio el primer paso. Él fue que quiso acercarse a nosotros. La palabra de Dios dice que Él nos amó primero. Aun cuando Él es la parte de esta relación a distancia, el Dios quien nos reconcilió consigo mismo, dice, y que no fuimos nosotros que nos reconciliamos con Él, fue Él que quiso reconciliarse con nosotros. Y que además de eso, con esa nueva creación, con esa nueva criatura que somos en Él, dice que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo. Y dice que no estuvo tomando en cuenta nuestros pecados, no tomó en cuenta nuestro pasado, no puso una escala de calificación de quién tiene más o menos pecado y cuál pecado es peor o mejor o más pasable. Dice que no tomó en cuenta el pecado, los pecados, nuestros pecados, no lo tomó en cuenta. Además de habernos recibido en esa reconciliación que se dio por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, dice que además nos encarga en nosotros la palabra de reconciliación, ya que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahora Dios espera que nosotros como nueva creación tomemos el ministerio de la reconciliación y que por lo tanto Él nos encarga a nosotros esa palabra de reconciliación, esa palabra que tiene que ver con enmendar, sanar, estrechar lo que es la relación que estaba rota, que se había roto desde el Edén. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. A pesar de todos los errores, a pesar de toda nuestra falla, Él quiso enviar a su Hijo a la cruz. Dios el Padre obró en y con Dios el Hijo y no se reconcilió con Él. El Padre y el Hijo trabajaron juntos en esta cruz para que hoy nosotros fuésemos una nueva creación, tengamos un futuro que es eterno,
una esperanza nueva que es eterna y nos encarga ser parte de ese ministerio de la reconciliación, de que nosotros seamos parte de esa obra de Dios en cada uno de los creyentes. Pablo pone en claro que Dios estaba en Cristo. Ellos trabajaban juntos. Aunque Jesús estaba siendo tratado como si él fuera el enemigo de Dios, él no lo era, porque recordemos que durante su ministerio él era señalado como un enemigo de Dios. Aun cuando Jesús estaba siendo castigado como si él fuese un pecador, él llevó a cabo el servicio más santo, más sublime que hubiese sido ofrecido para Dios el Padre. Ese sacrificio perfecto que satisfizo lo que es la justicia de Dios. Entonces, Isaías pudo decir, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Y en sí mismo el padecimiento del Hijo fue lo que llevó a que pudiésemos llegar a esa reconciliación. Entonces, Jesús en esa cruz del Calvario consumó la obra de reconciliación y esto agradó completamente a Dios. Fue un sacrificio perfecto, fue una sangre sin mancha, fue el precio de nuestra justificación y este sacrificio le agradó a Dios. ¿Por qué no le tomó en cuenta el pecado a los hombres? Porque Dios se hizo flexible ante los hombres y le dio una nueva oportunidad para salir de esa naturaleza caída, para que podamos tener la esperanza de eterna y un futuro glorioso en Dios. Porque dice, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Para nada Dios quiso tomar en cuenta ni un solo de los pecados que habíamos cometido y lo crucificó en esa cruz para darnos esa libertad, para redimir. Nuestras transgresiones fueron imputadas a Jesús, le fueron dadas a Jesús para que las llevara a la cruz. La justicia que nuestro pecado demandaba fue satisfecha por Jesús. Continúa el apóstol Pablo diciendo, así que somos, por lo que Cristo ha hecho, y dice que nos encarga el ministerio de la reconciliación, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es un puente entre dos naciones. Es la persona que representa a su país en otro territorio. Es un trabajo difícil que demanda sensibilidad y mucho tacto. Requiere un balance entre el respeto por la cultura del país anfitrión y la lealtad que se tiene a la cultura y costumbre de su propio país. Por definición, podemos ver que un embajador representa el programa de su patria. Aunque esta persona esté en tierra extranjera, los intereses de su patria son lo esencial, es lo que va, es su prioridad número uno. Aunque las leyes de esa tierra en donde está residiendo pueden diferir con la de su propio país, el embajador todavía es responsable de mantener las leyes y las reglas de su propio gobierno. Sus palabras, sus acciones no pueden ser totalmente suyas porque él no actúa, un embajador no actúa enteramente por su propia capacidad ni por su propia voluntad. Cuando un embajador habla, él es un mensajero de su gobierno. Cuando un embajador actúa, sus actos reflejan la nación que él representa. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros somos aquí peregrinos y extranjeros, vivimos en tierra extranjera y que nosotros pertenecemos a otro reino. Como lo dice la Biblia en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está
en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y en 1 Pedro 2:9 nos dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dice que nosotros ahora somos los representantes de Jesús en la tierra. Pablo se ve como alguien que sirve a una tierra que sirve en una tierra extranjera como el representante de un rey de otro reino. El rey tiene un mensaje y Pablo está entregado a ese mensaje, como si Dios rogase, dice, por medio de nosotros. Entonces, un embajador no emite conducta que no sean la representativa del país al cual está representando. Nosotros hemos sido salvados de este mundo, sino que hemos sido llamados a regresar a este mundo para proclamar la plenitud del reino venidero. Debemos de llevar la reconciliación de Dios a una generación que está en este momento aturdida, confundida, sin Dios y sin esperanza. Debemos vivir una vida santa en medio de una cultura impura que se está viviendo en nuestro mundo actual. Debemos tener esa conciencia cada día que nosotros somos los representantes del reino de los cielos. Y como dijo Pablo, recuerden, somos embajadores de Cristo. En nombre de Cristo, estamos representando a Cristo. ¿Y qué debemos nosotros? Todo lo que hagamos, que sea representando el reino eterno al cual nosotros pertenecemos, porque Cristo nos dio esa posición de que somos hijos de Él y que somos parte de su reino y por tanto en esta tierra que no es nuestro hogar, somos solo su representante. Esto de ser embajador de Cristo es un título glorioso y Pablo lo reconoce y lo quiere puntualizar en este mensaje, así como los demás apóstoles. Es maravilloso la idea de que el Dios, por amor, nos dé esta posición y que Él dice que ruega a los hombres. ¿Por qué Dios debe rogarnos a nosotros? Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Como embajador, Pablo hace una petición simple y directa. Reconcíliense con Dios. No se nos ordena que hagamos la obra de reconciliación entre el hombre y Dios. Él ha hecho ya la obra, como venimos mencionando. Es meramente está diciendo que abracemos y que recibamos esa reconciliación. No es que se reconcilien entre nosotros mismos. Es ser reconciliado, es rendirse ante Él. Cuando esa palabra por el Espíritu y por la fe se revela a sus corazones, rendirse ante el Dios de amor, quien nos ha rodeado con lazos de amor y nos ha traído hacia sí con cuerda de amor, debido a que Él nos ama con amor eterno. Continúa Pablo en el versículo 21, hablando de ese sacrificio para que hoy nosotros tengamos esa posición de ser embajadores. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Como aquí Pablo explica cómo es que Dios hizo posible la reconciliación. La idea de que cualquier hombre no pudiera tener pecado era ajena a la manera de pensar del pueblo judío. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo escogió cuidadosamente sus palabras. Él no dice que Jesús fue hecho para ser un pecador. Jesús nunca se hizo un pecador. Pero por nosotros, Dios lo hizo pecado. Y aún su acto de hacerse pecado fue un acto justo de amor, no un acto de pecado, no un acto de corrupción, porque en él no había corrupción. Dios tomó los pecados de toda la humanidad y lo cargó sobre Jesús, y este lo llevó a la cruz. Lo puso sobre los hombros de Jesucristo, la persona que nunca cometió pecado, que era sin mancha y que fue el Cordero sacrificial, el cual llevó en sí nuestra culpa. Jesús tomó nuestro castigo para que nosotros pudiésemos recibir su justicia. Esta es la obra de Dios mismo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estaban en una cooperación perfecta en la obra de la cruz. Esto significa que esa obra de expiación en la cruz era la obra de Dios. Dios lo hizo y lo hizo bien. No soy ciudadano en defender, no soy cuidadoso, en defender un acto de Dios, que el hombre que se atreva a acusar a su creador piense en dónde está. Si Dios mismo proveyó el sacrificio, no podemos juzgar o señalar a Dios como hacen muchas personas que quieren poner a Dios como un juez injusto y que castiga y que no da la libertad al hombre. Él es un Dios de amor que quiso hacer esta obra redentora y que por esta obra redentora Él quiso reconciliarse a sí mismo con su pueblo. Dice el apóstol Pablo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Jesús. Jesús tomó nuestro pecado y nos devuelve justicia, nos devuelve la justificación. Es un intercambio donde está actuando el amor eterno de Dios por su pueblo. Esta es la verdad absoluta de la justificación, que lo declara el apóstol Pablo. Nuestro pecado estaba en Jesús y su justicia entonces vino sobre nosotros. Ya que Cristo no fue hecho pecado por algún pecado inherente en él, ni tampoco somos hechos justos por justicia que haya inherente en nosotros, sino por la justicia que fue dada por lo que Jesús hizo, porque nuestra culpa, nuestra condena le fue imputada a Jesús y recibimos como un regalo la justificación. Y el apóstol Pablo viene explicando todo el capítulo, todo el ministerio de la reconciliación, lo que Dios ha hecho y cuál debe ser nuestra respuesta a esa obra de amor. Y que Él nos ha encargado ahora a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros no estamos llamados a señalar, a juzgar o discriminar o excluir a personas. Estamos llamados a llevar el mensaje que reconcilie. Esta palabra de verdad, la palabra, la Biblia, es la verdad. Y esta palabra tiene
vida para ser revelada por el Espíritu a las personas que la escuchan. Y nuestra misión como escogido de Dios, que somos una nueva creación, que ya hemos entrado a ese pacto de reconciliación y se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Siempre tener una palabra de aliento, de consuelo, de motivación, de edificación para los oyentes. Es nuestra misión llevar el mensaje de la cruz y poder declarar que en Cristo hay libertad y que somos su representante. Y como dignos representantes del reino, debemos transmitir la cultura del reino, que es lo que Dios espera. Por eso el apóstol Pablo dice que nos fue encargada ese mensaje de la reconciliación. Después que Jesús lo hizo, ahora nos queda a nosotros una misión, y es llevar esta palabra a todas las naciones. Y el Señor se encargará de llevar la fe que necesita cada persona para creer en esta palabra y recibir el mensaje. Somos sus embajadores, somos sus representantes y por tanto nosotros debemos en todo momento representar de manera digna la cultura del reino. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana con el capítulo número 6 de Segunda de Corintios. No olvide compartir estas enseñanzas con sus allegados y amigos y suscribirse a nuestro canal de YouTube CISA La Verdad TV, que estamos cada semana publicando nuevas enseñanzas acerca de la palabra de Dios, creyendo que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta el corazón y que ésta llega y hace el trabajo que Dios ha destinado que se haga en cada una de las vidas. Y que para cada persona en particular, esta palabra tiene un significado celestial de salvación que el Espíritu va a revelarle. Dios le bendiga abundantemente, que la paz de Dios esté en sus hogares, con su familia, en sus comunidades, y que esta palabra le sea revelada para salvación, para vida eterna y para adquirir un mayor compromiso por la obra de Jesucristo, porque somos sus representantes acá en la tierra. Dios le bendiga.